17 nuevos presos políticos más en Cuba este mayo suman un total de 1.037. La represión sigue aumentando en Cuba mientras el gobierno cubano rubrica oscuras alianzas con Rusia con el fin de parasitar, como antaño, la nueva guerra fría entre el bloque democrático y el dictatorial en el mundo. Parecía evidente, y así lo avisamos diversas organizaciones internacionales de derechos humanos a las autoridades de la Unión Europea. La Cuba de los Castro y Rusia son y serán aliados, como jamás la Unión Europea lo puede ser con un gobierno dictatorial de la isla. Para ratificar esto, Cuba ha optado muy claramente por apoyar la guerra de Ucrania y ha alabado las anexiones del Donbass, hecho escatológico que hizo público en Moscú el propio presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, a finales de 2022. Pero además, ahora ya existen soldados cubanos en el frente de Ucrania y Cuba ha firmado un acuerdo para formar a sus soldados en Bielorrusia de cara a que sus mercenarios militares puedan manejar las armas que emplea el ejército ruso en el frente. Como contrapeso a la postura criminal de Cuba frente al apoyo total al conflicto que está matando a cientos de miles de personas en Ucrania, Josep Borrell ha visitado Cuba para felicitar la creación de empresas, entre comillas, privadas, las MIPYMES, cuando bien sabe el señor Borrell que el 90% de las creadas son empresas estatales reconvertidas y negocios estatales otorgados en condiciones exclusivas a la oligarquía militar dominante. Igual ha ido el señor Borrell a Cuba para no reunirse con nadie de la sociedad civil, ni tener una sola palabra de aliento a los presos de conciencia y sus familias. 3 ejes eran clave en el acuerdo de diálogo político con Cuba para que éste fuera aprobado por el Parlamento de la Unión Europea, y que están reflejados en su texto. 1. Dialogar y visibilizar a la sociedad civil cubana. 2. Apoyar con fondos a la sociedad civil cubana. 3. Respeto irrestricto de ambas partes a los derechos humanos. Jamás se respetó ninguno de los 3 pilares del acuerdo por ninguna de las 2 partes. El SEAE jamás se ha reunido de forma pública desde la firma del ADPC con la sociedad civil cubana en la isla. Jamás, ni en una sola ocasión. Tampoco los premios Sájarov. Ni con un preso de conciencia, ni con ninguno de sus familiares. Jamás, ni una sola vez desde 2016 han tenido reunión pública alguna con la sociedad civil en Cuba. Pero el SEAE sí se atreve a decir que se reúne con la sociedad civil cuando en realidad lo hace con las sociedades del Estado cubano, lo cual es mentir a los contribuyentes europeos. Igualmente, el SEAE ha entregado millones de euros bajo el ítem presupuestario Sociedad Civil a organizaciones gubernamentales como la FMC, el ANAP, CIERIC, ACTAF, ISA, la Oficina del Conservador o Cuba Solar. Proyectos como Redes Irma, Distrito Habana Creativa, Industrias Creativas, han supuesto millones de euros entregados a sociedades del gobierno, pero del presupuesto oficial de la Unión Europea bajo el epígrafe Sociedad Civil, lo que podría ser juzgado como una malversación de fondos públicos. Al tiempo, jamás ninguna organización de la sociedad civil cubana independiente, que es la única sociedad civil, según la definición de la propia Unión Europea, ha recibido un solo euro de los fondos distribuidos públicamente por el SEAE bajo el ítem presupuestario Sociedad Civil. Las escasas conversaciones que hay con la sociedad civil se mantienen a escondidas, a hurtadillas, como si se reunieran con criminales. Por todo ello, le decimos al señor Borrell, es un error incumplir el acuerdo de diálogo y no visibilizar a la sociedad civil. Y es un error de similar magnitud negarse a proveer fondos de la Unión Europea a la sociedad civil en Cuba, que debieran entregarse como mandato del texto del acuerdo. Mantener el silencio y no apoyar a las familias de los presos políticos públicamente es, además, una indecencia. Le rogamos una vez más al equipo del señor Borrell que simplemente respete la letra, al pie de la letra, el acuerdo de diálogo y, por tanto, 1. Se visibilicen y realicen reuniones públicas con la sociedad civil de Cuba. 2. Se apoye con fondos, como versa el acuerdo, a la sociedad civil de Cuba. 3. Se denuncie con asiduidad y firmeza la violación execrable de los derechos humanos en Cuba. Y le hacemos esta reflexión, que en todo caso sea Cuba, mientras la Unión Europea cumple el acuerdo de diálogo, la que decida romper las relaciones con la Unión Europea,
Hasta entonces, al menos, mantengamos en la Unión Europea la dignidad mínima exigible que hasta ahora ha estado completamente ausente.